48 horas, le dijo yo en 48 horas, prepare todo porque su hijo se va a morir. Mi papá le dijo que no, que él tenía un médico por excelencia, pues era Dios, los que creemos en Dios, eh, así lo vemos. Y el doctor le dijo que estaba bien, que siguiera esperando en ese señor, que ahí se lo iba a entregar en una bolsa en 2 días. Y pues ahí aquí estamos. 21 años después, fue difícil, fue muy difícil, porque estuve 15 días en coma, un mes hospitalizado, y infinidad de lesiones. Tengo una lesión medular, que por eso es que no puedo caminar, que con vejiga de intestino neurogénico, tuve una fractura de cadera en ese momento, escoriaciones, yo no, en ese cuerpecito no cabía una sola más, y de ahí para adelante pues la historia fue bastante difícil, pero gracias a Dios nunca lo abandonó a uno, la familia, y después mi papá, que fue con el que estuve la mayor parte del tiempo también. ¿Tuviste comunicación con la señora del accidente en algún momento? La señora se dio a la fuga, la señora se dio a la fuga, a la que le mandamos un abrazo también. Pero la señora se dio a la fuga del lugar del accidente, pero ella llegó al hospital después, o sea, como que ella se dio a la fuga y como no sé a la hora o no sé a qué tiempo, porque tampoco sé cuánto duré en el hospital de San Carlos para que me sacaran, ella llegó al hospital a intentar hablar con mis papás, evidentemente no lo pudo, no lo iba a hacer en un momento. Entonces, a nivel legal no se tomó como una fuga como el todo, porque al final la señora llegó. Pero bueno, ese es otro tema, el tema legal es otra cosa. Pero después se dio el juicio y todo lo demás. Pero lamentablemente algunas veces la ley no es para todos. Eso es algo lamentable, es algo que esperemos que algún día podamos cambiar, porque la ley o el favorecimiento de la ley no siempre es para todos y no siempre es para la parte correcta. Eh, y al final, después de muchos años y muchas cosas, el juicio se ganó. Y cuando ya íbamos a ir a la acción civil resarcitoria, cuando llegamos a la acción civil, nos topamos con que el fiscal del caso había mandado el caso a casación y casación no había prescrito. Entonces, cuando llegamos a la acción civil ya no existía y solo habían pasado 5 años del accidente. Entonces, a nivel legal, ahí quedó. Ahí quedó. Sin embargo, en el 2011 yo tuve una experiencia bastante cercana con Dios, donde decidí llenar mi corazón de mucho amor, porque cuando usted tiene odios y rencores contra una persona, usted lo que necesita es tomar la decisión de dejarse amar tanto por Dios y llenar su corazón de tanto amor para usted poder sanarse y así poder perdonar. Y en el 2011 yo la perdoné y me acuerdo, una convivencia en la iglesia católica, y me acuerdo que yo cuando salí me fui para la casa de mi abuela en Boca Vieja, a la par de donde vivo ahora, y le pedí el teléfono, llamé a mi papá llegó, yo lo senté en el sillón, dije, yo creo que usted me lleva a San Carlos. Y mi papá me dijo, sí, yo lo voy a llevar ahora a su abuela. Y le digo, no, 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 porque toda mi familia materna es de San Carlos. Y yo, no, no, ¿cómo que usted me lleve? Si me quiere llevar a ver a mi abuela, pues obviamente yo soy feliz. Pero yo como que usted me lleve a buscar digamos que se llame Juana, a no decir el nombre, a buscar a doña Juana, porque yo ocupo decirle que yo la perdoné. Yo no sé usted a qué va a hacer papá, pero yo ocupo decirle que yo la perdoné. Porque si esa señora se muere y yo no le dije que yo la perdoné, ese cargo me cae a mí. Y así fue. En marzo, abril del 2012, mi papá me llevó, nos costó mucho contactarnos con la señora porque seguro pensó que le íbamos a ir a matar o algo así. Lo logramos, le dijimos que nos viéramos en una delegación. Al final lo logramos convencer de de ir a la casa. Yo me acuerdo que cuando mi papá parqueó el carro y llegamos a la casa, le tocamos la puerta y la señora abrió y me vio a mí. Ahí se desmaya, tuvieron que agarrarla entre mi papá, la hija y un señor que había ahí. Y yo me acuerdo que mi papá se sentó en la sala y yo hablé con ella, les expliqué por encima lo que había pasado. Yo dije que yo había llenado mi corazón del amor de Dios y que había tomado la decisión de perdonarla. Ya ella, algunos años atrás, nos había intentado buscar a través de mi mamá para, para pedirnos perdón, a lo cual yo no había accedido, y la cosa estaba un poco difícil. Entonces, la señora hace muchos años, porque había tenido también una experiencia ahí, eh, quería hablar con nosotros. Y yo me acuerdo que yo le dije lo que pasó, le dije que la perdonaba.
que esperaba que le fuera muy bien en la vida y que Dios siempre la cuidara. Recuerdo que nos invitó a que nos quedáramos a cenar y pues yo le dije que no, o sea, yo la había perdonado, pero que ella, mi amiga, no iba a hacer. Y eso como por ahí, por esa parte, con el contacto con la señora. De hecho, si, por ejemplo, el 3 de octubre voy para San Carlos con mi esposa, mi bella y hermosa esposa, a pasear donde mis abuelos, y yo me la topo, yo no la reconozco. No. No, pero es curioso porque eso fue en abril del 2012, como en septiembre, octubre del 2012, yo fui de vacaciones a San Carlos, y cuando eso todavía era voluntario de la Cruz Roja, y me acuerdo que la señora, por cuestiones del destino, llegó a la Cruz Roja a que le tomaran la presión, y me mandaron a mí, y cuando yo llegué, ella me vio quién era, también se le bajó la presión y todo, pero sí, hoy por hoy, yo creo que yo la veo, y creería yo que no la reconozco. Si la reconozco, pues si tengo que darle la mano, le voy a dar la mano y decirle que Dios la bendiga porque ya eso pasó, ya ahí queda. ¿Cómo fue tu adaptación, Arturo? O sea, eras un niño, digamos un niño normal, por decirlo de alguna manera, que salía a jugar con sus hermanos, que le gustaba jugar a fútbol, menos que te gustaba andar en bicicleta, no sé. Sí, Y de pronto la vida te pasa esta factura que dijimos anteriormente, quedas en una situación así, donde, bueno, tenés movilidad en las piernas, pero no puedes caminar. Entonces, ¿cómo fue esa parte de adaptarse a saber que tal vez ya en todo el resto de tu vida no puedes volver a hacer lo que venías haciendo años atrás? Vamos a ver, Juanca, es importante aclarar algo. Yo no tengo movilidad en las piernas. Las piernas a mí, yo las muevo, pero con la mano. Y fue muy duro porque, ¿cómo le dice usted a un niño de 7 años? O sea, fue fácil en algunos aspectos, para algunos aspectos fue favorable que fuera un niño de 7 años, porque con un niño de 7 años todo está como muy tierno todavía. Entonces, a nivel de recuperación interna y demás, y a nivel, sí, de recuperación, fue un poco más fácil, pero a nivel psicológico fue muy duro. Yo recuerdo que a mí en el hospital de niños no me veían los psicólogos, me veían los psiquiatras. Y con un niño de 7 años, vamos a ver, cosas que yo le decía a mi mamá. Dos cosas que nunca olvido y que mi mamá, si lo está viendo, ella sabe que es cierto. La primera era que yo ya no iba a ir más a la escuela, porque los niños en silla de ruedas no iban a la escuela, no habían niños en silla de ruedas en la escuela. Y que, estas tuanis. Y yo le decía a mi mamá que yo nunca me iba a casar ni tener novia, porque los muchachos en silla de ruedas no tenían novia, porque yo nunca había visto una persona con silla de ruedas desarrollarse con normalidad o con lo que un niño de 7 años puede percibir como normalidad. Entonces, me acuerdo que mi mamá me decía que sí, que iba a ir a la escuela, y en el hospital de niños, y estas son cosas que yo atesoro en mi corazón con mucho, mucho cariño, mi mamá en el hospital de niños me daba la mano, esta a la izquierda, y me jalaba de la sillilla, y yo con la derecha le daba a la otra mano, a la otra silla, a la otra rueda, y me decía, vea, así va a andar usted con la novia por la cacha. Entonces, esas dos cosas eran o sea, es lo que pensaba un niño. Me imagino que mis papás pensaban, ¿y ahora qué voy a hacer con este chiquito? ¿Cómo le compro una silla? Porque yo me acuerdo que cuando yo volví al barrio donde vivíamos, fue una fiesta increíble y me bajaron. Cuando yo salí del hospital de niños no tenía silla, me habían regalado un coche que empujaban. Y cuando llegué, me sentaron en una silla, porque ya me habían regalado una silla, pero no lo sabía. Pero fue muy duro porque a mí me gustaba sobre todas las cosas jugar bola. El día del accidente venía a jugar bola. Me encantaba andar en bicicleta. De hecho, yo creo que si hay algo que yo extrañe de caminar, yo podría decir que es andar en bicicleta. Pero fue muy duro, porque como niño uno no entiende mucho esas cosas. Yo duré el accidente un mes internado, luego salí, 2 meses más no fui a clases, porque los niños en silla de ruedas no iban a las clases, no iban a la escuela. Entonces me acuerdo que mi hermano Wolman, al cual le mando un abrazo muy fuerte, ahora él vive aquí en Quepos y trabaja en la misma empresa en la que yo trabajo. Mi hermano Wolman se quedaba después de sus clases
apuntando toda la materia de los cuadernos de mi hermano, de mis compañeros, a los míos. Mi mamá me enseñaba y llegaban las maestras a hacerme los exámenes. Porque mi tío, que también tiene discapacidad, distrofia muscular, él trabaja como digitador para las maestras. Entonces siempre tuvieron una relación muy cercana con las maestras y demás. Entonces las maestras me ayudaban mucho en eso. Hasta que un día, después de, digamos que más o menos 3 meses del accidente, mi otro hermano Jeffrey me dijo que no, que la vida seguía. Y me levantaron mis hermanos y mi mamá, me bañaron, me pusieron un uniforme, casi que contra mi voluntad. Me sentaron en la silla y ahí íbamos los tres, mis hermanos y yo, para la escuela. Y una imagen que yo guardo con demasiado cariño y amor en mi corazón fue cuando yo entré al aula. Mis hermanos me pusieron en la puerta del aula y mi maestra con todos mis compañeritos estaban haciendo una oración para que Turi, como dicen a mí, volviera. Y pues yo me acuerdo que ya cuando dije hola y todos terminaron, ni el amén se acordaron, y fue una cosa de locos. Muy bonita. Y desde ahí hasta entonces, pero yo pienso que una de las etapas más difíciles fue la adolescencia, porque los adolescentes son muy crueles. Los adolescentes son muy, muy crueles. Entonces, en el cole fue duro, porque incluso a Daniel lo conocí en el cole. Cuando yo estaba en séptimo, Daniel estaba en octavo, creo. Entonces yo me acuerdo que mis amigos y los del cole hacían planes para ir a la playa. Y yo no iba a la playa porque ¿cómo me metía con la silla? Sí, eran otros tiempos, ¿verdad? Eran otros tiempos. Ahora hasta hemos ido a surfear, pero eran otros tiempos. Entonces, para mí una de las etapas más fuertes fue la adolescencia. La adolescencia, en la parte del colegio. ¿Cuánto tienes con tu esposa? 4 años. ¿Y de noviazgo? De noviazgo. De O sea, desde que noviazgo. la conociste, digamos, hasta hoy, Sí, ¿cuánto tienes? los 4 años. 4 años. Sí, sí. Qué bonito, Arturo. La verdad que, bueno, la historia que nos estás contando, ¿verdad? Para muchas personas creo que es de motivación, de todo lo que pasaste, cómo has salido adelante, pero no ha sido sencillo, como decís ahorita. Hace unos años, cuando eras adolescente, querías ir a la playa y la cultura en ese momento en Costa Rica, que bueno, ha mejorado un poco, pero quizás no lo que queramos que mejore, era muy difícil el traslado suyo. Si querías montarte un bus, si querías montarte un taxi, si querías el simple hecho de caminar o poder andar en la silla de ruedas en carretera es difícil. Nos llegó una ley, la 7600, que es una ley de accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad. Pero ¿qué opinamos de la ley? ¿Está bien? ¿Nos está quedando debiendo? ¿Vos que lo viste en carne propia? Vamos a ver, Juanca, no es una ley que nos haya llegado hace poco, porque fue dame un momento por acá para buscar el forro, una ley que se publicó el 29 de mayo de 1996. O sea, cuando yo tenía 2 años se publicó esta ley, que ha ido reformándose Ha ido modificando. y modificándose durante los años, pero es una ley que hasta hace poco y hace poco digo 6 años, 10 años, a lo sumo 12, no se le ponía tanta importancia, eh, pero bueno, busca la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, como es su título. Y algunas veces hay personas y activistas de los derechos de las personas con discapacidad que dicen que la discapacidad no las tienen las personas, sino la sociedad, porque a veces es como sociedad que quedamos debiendo tanto, que a veces ocupamos que nos obliguen a hacer las cosas con esta ley o con otras, pero yo pienso que estamos todavía bastante largo de lo que realmente ocupamos y necesitamos y queremos las personas con discapacidad, y más allá que queremos, merecemos. Así han ido dando avances, como lo decís vos, en el tema de transporte público, eh, en el tema Acceso a de lugares. acceso a lugares, en el tema de lo que hablamos de la playa, porque eso fue hace menos de un año que se inauguró Ah, por ejemplo, la pasarela de Playa Espadilla. Hasta hace un año, sí, poquito más de un año, yo tenía 13 años de no entrar al mar.
sea, el día que yo fui a la inauguración de la pasarela en Playa Espadilla, yo tenía 13 años de no entrar al mar. Había entrado una vez que Fue mi como llegar a esposa, otro país en ese momento. fue una cosa, cuando a mí me montaron en esa tabla, porque las ferias me mandaron así, algo que ahora disfruto bastante, pero cuando me montaron en esa tabla, para que sentía mucho miedo, sentí una felicidad increíble, porque cuando uno está allá adentro, por lo menos es como flotar, como una cosa, como ser libre, porque puedo hacer algo, puedo hacer cosas sin estar en mi silla, ¿verdad? Porque todo lo que hago siempre con mi silla. Eh, pero sí, es una ley que hay que seguir apoyando, impulsando y tratando de crear conciencia de que todo, del respeto, de la empatía. Yo creo que como sociedad nos falta demasiada empatía. Ahora hablaba con Oren también un poco, vamos a hablar ahorita más adelante del tema de las rampas, del tema de las ayudas técnicas también. Pero esperemos que conforme pasen los años, se sigan dando los pasos como los que ya se han dado, pero ojalá que tarden menos. Porque, por ejemplo, el tema de las rampas en los buses, me acuerdo que para el 2015 había un transitorio que como para, creo que era septiembre del 2015, ya tenían que estar todos los buses, el 100% de la flotilla, y vos te topas a veces que hay buses que no tienen rampa o que si tienen la rampa no les funciona, o choferes incluso. El tema de los choferes, gracias a Dios, cada vez es menos, pero choferes que no te quieren llevar, que te hacen mala cara, como le digo, cada vez, gracias a Dios, son menos, pero los hay. Pero el tema de que los mandan, por ejemplo, hay choferes que les dicen, ahí está ese bus, no le sirve la rampa, vaya, échese la bronca usted con el que se tope o con Arturo. Eh, y los mandan ahí, a la Sí, empresa no le interesa. no es sencillo. Exacto. Realmente recordarles que estamos en Bombonete, 50 metros al oeste del Banco Nacional. Dese la vueltita por Bombonete y venga a tomarse un cafecito. Viera que el café que me estoy tomando, ¿cómo se llama este? Frappé moca menta, está pero delicioso. Vengan y se toma uno, se pueden tomar una torta chilena, ahí también hay croissants, hay de todo. La repostería es riquísima. Los brunch, el croissant que se comió hace poco, Arturo, estaba delicioso, así que vengan desde la volquita aquí por Monete, 50 metros al oeste del Banco Nacional, 8 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a ir a una pausa comercial y ya continuamos con Arturo, para que hablemos un poquito acerca de toda esta situación que él vive día con día acá en el pueblo donde vive por la situación de las rampas y un poco de cosas más acerca de la accesibilidad y la ley 7600. Ya regresamos. Estamos acá desde Bombonete, recuerden, 50 metros al oeste del Banco Nacional. Esa la vueltita acá por Bombonete para que disfrute de un rico desayuno, almuerzo, un cafecito en la tarde. 50 metros al oeste del Banco Nacional, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Arturo, bueno, lo hablábamos fuera de cámaras. Le decía yo que cuando mi hijo estaba pequeño, para mí fue complicado el traslado de él en coche. Ahora me imagino que para usted, porque en esa época me decía que no tienes una silla eléctrica, sino que era una silla manual. Falta mucha cultura, Arturo, en el asunto de respetar las rampas, de que las rampas tengan el verdadero ángulo que se necesita para poder subir a una acera. Háblenos usted que lo vive en carne propia todos los días. Sí, yo creo que todo radica en la empatía y en el entender que, que yo no soy exento de vivir una situación en cualquiera de los aspectos. Ahorita estamos hablando en el tema de accesibilidad y de poder adquirir una discapacidad. O sea, con todo el respeto, vos ahorita nos vamos y te caes ahí, dependiendo cómo te caigas, podrías adquirir una discapacidad. Esperemos en Dios que nunca pase algo así. Pero, o sea, todos estamos expuestos
nadie está exento de adquirir una discapacidad, pero sí es un tema de empatía, es un tema de conciencia. Yo ahora les decía, por ejemplo, que hay personas, yo todavía me niego rotundamente a creer que haya personas que realmente sean tan malas de poder decir, ah, mira, hay una rampa, voy a parquear mi carro en una rampa para taparlo, como un deporte o algo así. Yo me niego, me niego. Lo que sí creo eh, absolutamente es que las personas, algunas no se detienen a pensar, no les interesa, no les importa, porque es una situación ajena a la mía. Se tapé la rampa y por ahí más paso, ahí que la gente se brinca un toquecito, como se brinca una persona con silla de ruedas o con muletas, o un adulto mayor, no se lo va a brincar. Hay personas que a veces llegan a hacer un mandado rápido a la farmacia y no se bajaron, vieron la vuelta y no se fijaron que era una rampa. Porque yo he llegado y están parqueando y yo digo, güey, me ayuda un toque con la rampa. Así, mira, no me fijé. Oiga, incluso hasta policías en las La patrullas. clásica no la vi. Exacto, o sea, yo me he topado policías en las patrullas que les digo, no, fíjate un toquecito ahí. Ay, no la vi. Y se echan para atrás y corren la patrulla. Son muy pocos, gracias a Jesús Cristo. Eh, pero sí, hasta las autoridades lo hacen. Pero es un tema de empatía y no solo de las rampas, va más allá de las personas que parquean el carro en la acera o que utilizan toda una acera para como su cochera y va uno por la mitad, como no cuesta que haya una acera accesible, como En que buen no estado. cuesta que hayan 300 metros, 500 metros con una acera medianamente accesible o transitable para la silla. Y eso, como le digo, que ahora utilizo una silla eléctrica, pero hasta hace 3 años, 2 años y medio, no usaba silla eléctrica, siempre usé silla manual. Y fue muy difícil. Siempre tenía que andar por la calle. Nunca voy a olvidar una persona, que un señor en buseta, que una vez me paró por aquí, por donde está la esquina del Gran Escape, y me quería pegar, furioso, porque porque un día me la atravesé y casi me golpea. Yo ni cuenta me di, empezando por eso. Pero enfurecida. Eso fue hace 15 años, 14 años. Pero sí, sí sucede. Hay personas que se enojan. Eh, Cuando yo andaba con mi silla, con lo que yo le decía a Juanca y le decía ahora también a Orem, habían lugares en los que si había a veces habían rampas en la esquina, que son rampas, ahorita vamos a mencionar un par, que son insubibles, y a la mitad de la acera habían Solo una gradas. grada plana. Y a la mitad de la acera habían gradas. No sé si se acuerda por donde está ahorita el famoso Pollo Mil. Ajá, ¿Se acuerda que había, allá adentro era una cochera? correcto. Y en la esquina había una rampa, pero llegaba, era un hueco. Eso era lo que yo decía. Y así habían otro par de casos. Yo le comentaba ahora a Juanca que, por ejemplo, cuando yo iba a subir, estaba en la esquina de la Grandeza y ocupaba cruzar a la esquina de la Munmani porque iba para la Cruz Roja cuando era voluntario, tenía que alzar las llantas de mi silla, esperar que volver para todo lado, que no viniera nadie y tirarme. Y con todo ese impulso que iba bajando por la calle y le daba abrazadas en la calle, subir para poder subir la rampa de la Guzmani. Y de vuelta de la Guzmani para subir a la Grandeza era peor, porque la rampa de la Grandeza es más empinada. Entonces tenía uno que darle y a veces llegaba uno al puro final, les había alguien de la tienda y más de una vez me volqué con la silla ahí. Y en la parte Por laboral, mencionar ese par de casos, ¿verdad? y en la parte laboral, Arturo, para ustedes conseguir trabajo, Sumamente difícil. los miden diferente. Lamentablemente, vamos a ver, yo vuelvo a lo mismo. Quisiera apelar a que no hay personas, o sea, que no haya alguien que diga, mira, una persona con discapacidad no la contratemos. Yo pienso que me gustaría pensar o seguir pensando que es que a veces no se tienen las adecuaciones necesarias o que sienten miedo de cómo voy a, a incluir a una persona con discapacidad, o que no se quieren tomar el tiempo o los problemas con los que me puedo enfrentar. Porque digamos, yo fui voluntario de la Cruz Roja por 15 años. Hasta este año, no mentira, el año pasado fue que ya me separé de la Cruz Roja y eh,
pero fui, digamos, voluntario por muchos años. Y fuera del trabajo voluntario que hice por tantos años en la Cruz Roja, yo solo he tenido, digamos que 2 trabajos remunerados. Uno en la municipalidad, en el 2015, que hice unas vacaciones en tesorería, que fue un mes, nada más. Y después en la empresa para la que trabajo ahora, en la Marina. Que cuando llegué a la Marina fue por una situación ahí especial y ahí entré y me recuerdo a doña Ginette muy comprometida en cómo me iba a incluir, muy comprometida. Me acuerdo que me decía: Arturo, hay cosas que no, quizás no sepamos hacer, y que si usted ve que estamos haciendo algo mal o que lo podemos hacer mejor, nos lo diga, cómo hacerlo. Y hoy por hoy en la Marina somos 2 personas con discapacidad las que trabajamos. Trabajo yo, que tengo una discapacidad de movilidad, y trabaja doña Celia, que es una señora sordomuda. Ella trabaja con el reciclaje. Ya doña Celia tiene su rato también, como 3 años, por ahí. Sí. Eh, entonces, ahí vamos. Y pues, de ahí vamos, ya vemos 2. Pero sí, para que una persona con discapacidad consiga trabajo es muy difícil, porque es que con discapacidad no es solo que llegue una persona, eh, un licenciado que use silla de ruedas, puede también ser una persona sorda, Sí. una persona muda, una persona ciega. Y a veces las personas no, no se quieren tomar el tiempo de tener que adecuar muchas cosas. O a veces, yo no quisiera pensarlo, quiero abogar a la buena voluntad, pero sí hay personas que no les interesa, porque se creen exentos de vivir una situación. Y a nivel de actividades culturales, deportivas, o sea, ¿crees que existe esa posibilidad que vos puedas participar? Que no sé, que te digan, mira, vamos a tener este fin de semana un festival deportivo con diferentes tipos de deportes o actividades culturales, y que haya una apertura para personas así como ustedes. Absolutamente no. Yo me atrevo a decir que no, en este momento no lo hay. No lo hay, más allá del trabajo que algunas personas con las uñas hacen con olimpiadas especiales, como lo vimos, todo lo que ha hecho Samantha con la muchacha del kayak De Matapalo. de Matapalo, sí, la maestra, la profesora Samantha del Colegio Matapalo. Pero es que aquí el trabajo que se hace para las personas, en pro de las personas con discapacidad, no digo que sea poco o que sea nulo, porque hay personas que han luchado bastante, lamentablemente, y una persona, 2 contra el mundo no hacen mucho. Pero Helen ha hecho un trabajo, o ha querido hacer siempre un trabajo, y hasta ya ha hecho lo que se le han permitido y lo que ha podido lograr en materia de derechos humanos, y ahí anda jalando muchas personas con discapacidad siempre. Doña Loanis en su momento también, pero se ocupa el apoyo de las autoridades, de la municipalidad, de la Comat, que nunca han hecho nada, nunca la han organizado, nunca la han nombrado, nunca la han apoyado. Entonces, a nivel de recreativo, no. Yo me acuerdo una vez que estuve entrenando. Ay, es que me acuerdo cómo le dicen, pero no me acuerdo el nombre. Es un muchacho, Jonathan. Le dicen Chule, creo. Él me, Así es, él me estuvo profesor de entrenando. educación física. Ajá, él me estuvo entrenando una vez para Olimpiadas Especiales. Pero yo me acuerdo que igual era él. Yo no me acuerdo ver otra persona abogando, por ejemplo, como que haya una selección de bocha, una selección de básquetbol, ¿dónde? Si quieren dónde practicar aquí. Sí. Pero no, a nivel recreativo o deporte, yo sí le digo que aquí casi que nulo. Nuevamente, recordarles que estamos en Bombonete, 50 metros al oeste del Banco Nacional. Estamos rifando un crocante, lo rifaremos en los próximos programas, un crocante alemán de 12 centímetros. Así que si quieren participar, coloquen ahí los comentarios con quién les gustaría compartir el crocante alemán que estamos rifando el día de hoy acá desde Bombonete, cafetería, abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden ir a desayunar, pueden ir a almorzar, a tomar su cafecito en la tarde también. Steven y su atento presentador los van a atender aquí
de la mejor manera. Arturo, ya como para ir cerrando, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué se le puede decir a la población, a la ciudadanía? Esa falta, tal vez como usted lo decía, de empatía, a veces falta de cultura, tal vez un poquito también falta de educación, de pensar en los demás, no pensar solo en ellos, de que si hago esto voy a afectar a alguien o no lo voy a afectar, si me parqueo aquí y está la rampa, nada más volteo la vista y no la veo y me parqueo y me voy por el otro lado, porque los perjudicados no solamente es usted, andan señoras con coches, andan personas casi con muletas, adultos mayores que también les cuesta bajar una grada. Entonces, ¿qué le podemos decir a todas esas personas para que también nos eduquemos entre todos y apoyemos a ese tipo de población? Juanca, yo creo que es eso, o sea, trabajar en la empatía, entender que lo que yo hago puede desencadenar algo bueno o algo malo para alguien más. eh, y detenernos a pensar, si yo hago esto, me gustaría que me lo hicieran a mí, eh, o me gustaría a mí, o si yo hago esto, si yo tuviera una discapacidad, podría desarrollarme de manera adecuada. Y lo que siempre he dicho, que por favor se fijen donde parquean, porque aunque usted diga que es nada más entro aquí y me compro una pastilla, y en ese momento que usted entra, por ejemplo, cuando yo vivía en Londres, que yo salía a las 8 de mi trabajo y que el último era a las 8:15, tenía que volar en mi silla manual de la Marina a la parada. Y quizás si usted parqueó su carro ahí 2 minuticos, y ya en esos 2 minuticos ya yo no llego y agarro el bus. ¿Y después qué hago? Solo por mencionar Solo ese un ejemplo, ejemplo. solo un ejemplo. Pero sí, entender que el espacio de las demás personas se debe respetar, el derecho a que las demás personas se puedan desarrollar de manera integral en todos los ámbitos. No solo también el tema de las rampas, sino el tema, por ejemplo, que hablábamos ahora del plebiscito este de los niños, entender que la rampa grande no es para que usted monte 3, 4 niños y los mesa, eso no es para eso. Eso es para que una persona, una mamá o un papá que tiene un niño con discapacidad lo pueda traer, montarlo en su silla y columpiarse. Yo cuando adquirí mi discapacidad tenía 7 años. Yo desde entonces no sé lo que es montarme en una hamaca de esas. En una hamaca normal y mucho menos en una hamaca adaptada como esas porque ni siquiera existía. Y ahorita ahí con 29 años no me hubiera a montar ahí, ¿verdad? Que inclusive cuando lo hicieron, porque eso lo hicieron los compañeros de la Marina, con un acuerdo con la municipalidad y demás, me acuerdo que el compañero Víctor me decía, Arturo, yo creo que ese se vaya a montar para que la pruebe. ¿Cómo se le ocurre que yo con 26 años me hubiera a montar ahí? Entender que eso es para los niños, las niñas y adolescentes también, con discapacidad, que los puedan montar ahí y los puedan mecer. También hay otra que es un poco más diferente, más grande, una verde, que es para que los papás también puedan sentar a sus niños con discapacidad y los aseguren y los mecen. No es para que para que usted, papá, se llegue ahí, se desentienda y su niño de 12 años se mesa ahí. Eso no es para eso. Y la gota que derramó el vaso de mi paciencia el otro día que pasé y vi una señora, unos 40 años, sentada en la hamaca verde comiéndose un helado. Señora, yo espero que usted me esté viendo y le dé mucha vergüenza. Eso no se hace. Usted destruye eso y sus hijos van a usar las demás. Las personas con discapacidad, ¿cuál van a usar? O sea, entender y respetar el espacio de las demás personas y el poquito espacio y el poquito recurso que tienen las personas con discapacidad para distraerse, para recrearse, para educarse y para desarrollarse. Es entender que lo que yo hago puede afectar a otra persona que tenga o no tenga discapacidad y respetar. Creo que por ahí va. Arturo, yo quería pedirle un favor, ya que estamos aquí, aprovechando que usted tocó el tema ahora que estuvo en el grupo de jóvenes de la Iglesia Católica. Ahorita es un grupo que prácticamente está muerto. En la iglesia no existe un grupo de jóvenes. Los jóvenes se han alejado mucho de la vida religiosa y de Dios. Tal vez a usted le cambió la vida el grupo de la iglesia. Tal vez invitar a los jóvenes para que se acerquen a la iglesia, que busquen a Dios y estar juntos, reunidos y buscando todos un mismo fin. Claro, yo en pastoral juvenil, yo creo que en pastoral juvenil me
me sacaron porque ya me pensionaron, Por la edad. pero yo estuve en pastoral juvenil como más de 15 años, más que en la Cruz Roja. Te ayudó bastante. Muchísimo. Quizás no, hoy por hoy, pues no esté tan cerca o no viva como debería de vivir, por lo que uno lo criaron y le enseñaron, pero definitivamente haber tenido una experiencia de pastoral juvenil o de grupo juvenil en la iglesia, yo que abiertamente soy católico, pero de la religión que usted profese, si usted va a la iglesia Osana o si usted va a la cuadrangular o si usted va a la católica, definitivamente es importante que los jóvenes se acerquen a estos grupos, que los papás promuevan y los apoyen y los incentiven a que formen parte de estos grupos, porque definitivamente hay que tener a Dios en todo momento. Y Dios decía que se acuerde de su creador en sus tiempos de juventud. Y entonces yo los invito a que se acerquen a un grupo de jóvenes que haya en su comunidad, ojalá en su iglesia, y puedan vivir una vida lo más, o una juventud, una adolescencia lo más acercada a Dios, lo más acercada a los principios, a los valores, a los buenos valores, eh, a la honestidad, al buen ver, a la educación, al respeto. Y pues obviamente si pueden acercarse al grupo de pastoral juvenil de Quepos o al grupo, como le digo, de la iglesia en la que usted profese, lo puede hacer, es algo que les va a ayudar y les va a marcar para bien en sus vidas definitivamente. Cuando ustedes ya tengan mi edad o la de Juanca, si ustedes tuvieron procesos de formación de este tipo, lo van a agradecer. Eh, y es eso. Y ojalá pues puedan entender que no hay que tapar las rampas. Pero no, definitivamente que se acercan a los grupos de jóvenes. En la calle no deja nada bueno. Las cosas que a veces nos pintan por bien no son tan buenas. A veces las cosas que nos pintan por ricas no resultan ser tan ricas o tan dulces. Terminan siendo un poco amargas. Así que yo creo que por ahí. Perfecto, bueno. Agradecerle, Arturo. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas Muchísimas gracias a los gracias, muchachos Juan. de Bombonete, a Daniel también, a todo el equipo de patrocinadores que hacen posible este programa. Desen la vuelta por Bombonete, está muy bueno. El café Moca con menta está muy rico. El croissant me hubiera encantado enseñárselos, pero no hubo oportunidad, estaba muy bueno. Y nada, que Dios los bendiga mucho, que sean muy felices, amen mucho, el mundo necesita mucho, mucho amor, diría Walter Mercado. Y respetemos el espacio de los demás y entendamos que nadie está exento de vivir X o Y situación. Perfecto. Muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos el día de hoy nuevamente. Agradecerle a Steven y a la gente de Bombonete. Recuerden que estamos ubicados, 50 metros al oeste del Banco Nacional, camino hacia el malecón. Desen la vuelta ahí por Bombonete para que disfruten de un buen café, un rico croissant, como dijo Arturo. Mi hijo dice que el pan canela le da 10 de 10, entonces quiere decir que está buenísimo. Agradecerle a mi compañero Daniel López, que estuvo detrás de cámaras. Muchas gracias, perdón, a la gente que estuvo conectada. Ahí queda la entrevista, queda ahí grabada en Facebook. Métase y comenten con quién les gustaría compartir un crocante alemán de 12 centímetros que vamos a estar rifando en los próximos programas. Pongan ahí, me gustaría compartirlo con X persona. Checho, usted no puede participar, lo siento mucho, pero pura vida, gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.